Muy buenas tardes, a todos ustedes, estimados panelistas y participantes. Mi nombre es Gustavo Yep y les doy la bienvenida al webinar denominado Cómo realizar mi sueño emprendedor. Voy a anunciar las siguientes recomendaciones para llevar un óptimo desarrollo de la ponencia. Por favor, usar el chat para interactuar con el ponente cuando él lo indique. Para sus preguntas, usar la opción de preguntas y respuestas, las mismas que serán resueltas por el ponente al finalizar la jornada. Minutos antes de culminar, se enviará el link para el registro de asistencia y el link de encuesta de satisfacción. A continuación, dejo con ustedes para las palabras de bienvenida a la directora nacional de seguimiento del graduado y bolsa de trabajo, la doctora Tanit Cubas Romero. Buenas tardes con todos. A nombre de la Universidad César Vallejo y especialmente de la Dirección de Seguimiento del Graduado y Bolsa de Trabajo, nos complace que el día de hoy nos esté acompañando Willy Wong, que va justamente a compartir toda esa experiencia que ha ido acumulando para que pueda impulsar en nosotros ese ADN emprendedor que ya tenemos como parte de nuestra característica de la universidad, y podamos nosotros comenzar a gerenciar esos cambios que nos ayudarán a posicionarnos, ¿no? La universidad está comprometida por generar estos espacios de aprendizaje, generar siempre el impulsar en ustedes la innovación, la creatividad y sobre todo el que ustedes puedan emprender sus propios negocios. Es por ello que el día de hoy tenemos la presencia de Willy Wong, así que le damos una cordial bienvenida, agradezco a todo el equipo que nos acompaña de la dirección y espero que todos los participantes puedan disfrutar de este momento de aprendizaje a favor de su desarrollo tanto personal como profesional. Muchas gracias y bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Buenas tardes. Es propicia también la oportunidad para destacar y presentar a ustedes el currículum de nuestro ponente, quien dirigirá la conferencia denominada Cómo realizar mi sueño emprendedor. Estratega, mentor, escritor, líder de opinión con 20 años de experiencia en marketing, emprendimiento y educación. 13 años ocupando cargos de vicerrector y director en universidades privadas, mentor de incubadoras de negocio, vocero en medios líderes tales como Gestión, RPP, Radio Nacional, El Comercio, Canal N, TV Perú, ATV, entre otros. Autor de 6 obras publicadas por Editorial Bruño, disponibles en Hispanoamericana. En el Perú llega a más de 1000 colegios y 350.000 estudiantes. Asesoría estratégica en planeamiento corporativo, marketing de contenidos, productos y generación de alianzas corporativos. Bienvenido, Magíster Willy Wong. Muchas gracias Universidad César Vallejo por esta cordial invitación. Gracias Tanit por la confianza y gracias a todo el equipo que hace posible yo más que taller quisiera decir este espacio para compartir con toda la comunidad USB que es tan grande y tan importante ahora en el Perú y yo estoy muy seguro dentro de poco a nivel de toda la región de Latinoamérica. Sin nada más que agregar, yo quisiera ya entrar de lleno si ya estamos listos. Yo les voy a contar el día de hoy una nueva publicación, este libro que se llama Cómo realizar mi sueño emprendedor, el cual se acaba de publicar este año, y les voy a confesar que es la primera charla que voy a dar en una universidad. Este libro lo presenté en la Feria Internacional del Libro de Lima en agosto. Luego he tenido alguna presentación virtual para alguna empresa, pero para universidad es la primera vez que lo estoy presentando, o sea que tenemos la primicia a nivel de estudiantes y yo creo que se van a divertir muchísimo. ¿Cómo empieza el tema del emprendimiento? ¿Por qué el emprendimiento en el Perú es tan importante? ¿Y por qué el Perú está dentro de los 3 países más importantes en el mundo? Según las estadísticas, después de la India, nosotros somos los que tenemos ese ADN, como bien decía Tanit, esas ganas de hacer empresa, etc. ¿Por qué pasa esto? A través de varias investigaciones y lo que yo he estado revisando y
de mi experiencia como director de emprendimiento en universidades y como mentor en incubadoras de negocios, lo cierto es que los peruanos somos muy creativos. Tenemos tanta creatividad y la queremos volcar siempre en generar cosas, generar ventas, generar etcétera. Sin embargo, a veces esta creatividad también nos juega en contra, porque es tanto el deseo, que es un buen deseo definitivamente, de querer emprender, que a veces empezamos por el final o por el medio, pero nunca por donde debemos empezar. Así nace un poco este libro, Cómo realizar mi sueño emprendedor, para estructurar a través de un método sencillo, dinámico, todas las pautas que tiene que seguir un emprendedor, una emprendedora, para que su proyecto nazca y perdure. ¿Y por qué pongo énfasis en la palabra perdure? Porque, de acuerdo con las estadísticas, en el Perú la gran mayoría de emprendimientos, el 90%, fracasa antes de cumplir los 2 años. No llega a los 2 años y ya tiene que quebrar, por X motivos. Porque el plan de negocio no estuvo bien, porque no consiguió los fondos o generó los ingresos necesarios, porque el plan de marketing no funcionó, etc. Eso es lo que tenemos que ir erradicando en nuestro país. Porque claro, vamos a seguir emprendiendo. Solamente como dato, en junio de este año, en plena pandemia, se generaron más de 5.000 emprendimientos nuevos en un solo mes. Sin embargo, hay que preguntarnos cuánto tiempo van a durar esos emprendimientos. Es por eso que propongo este método estructurado para poder hacer que nuestro emprendimiento tenga vigencia y no desaparezca en el tiempo y, peor aún, de una manera tan rápida. Vamos a ver un video muy divertido. For those who know the hardest thing to make is a decision, comes a kitchen that cold, the first ever black stainless suite of appliances, only from KitchenAid. ¿Qué significa esto? Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver una cocina, una manzana, cocinar con el emprendimiento? Tiene muchísimo que ver con la primera fase cuando uno decide emprender. Todos los que tenemos las ganas de poner una empresa, tenemos 1000 ideas en la cabeza. Yo les cuento, antes de yo lanzarme al emprendimiento literario, es decir, escribir libros de autoayuda, como los que son los que yo escribo, y cuentos infantiles, tenía en la cabeza muchísimas ideas. Primero quería dedicarme al tema de la salud, porque yo veía un nicho muy interesante. Luego me interesaba el entretenimiento, el sector de entretenimiento, porque los peruanos nos gusta divertirnos, nos gusta entretenernos. Y el tercero era la literatura, escribir para gente que necesitaba un consejo, que necesita un consejo, una ayuda, ya sea personal o profesional. Y yo quería, pues, obviamente hacer todo, y a veces nos pasa eso. Sin embargo, en el camino aprendí que uno tiene que elegir una sola idea. Porque cuando uno trabaja una sola idea, puede realmente abocarle todos los esfuerzos a esa idea, toda la energía. Por eso, cuando uno va a emprender, lo primero que tiene que es elegir cuál es el sueño emprendedor que yo quiero realmente perseguir. Yo no recomiendo que sean 2, 3, menos 5 sueños, solamente uno. Uno bien enfocado, con la energía bien puesta, y dedicarnos mañana, tarde, noche y madrugada, porque los emprendedores a veces ni dormimos, a que salga adelante. Elegir un solo sueño que además sea un sueño que tenga relación con mi experiencia. Porque a veces decimos, se ha puesto de moda, vamos a poner un ejemplo, se ha puesto de moda los videojuegos en el mundo. Yo también quiero entrar a ese negocio. Pero claro, te quieres meter al negocio,
pero no tienes idea de cómo es el negocio, ni tampoco tienes el conocimiento para hacerlo. No sabes cómo desarrollar un software, no sabes cómo abrir a mercados internacionales, etc. Entonces, cuando uno elige el sueño, el único sueño, lo primero que tiene que identificar es, yo tengo los talentos para realizar ese sueño, además de que me gusta, yo tengo la capacidad para hacerlo, o realmente no sé nada. Cuando yo puse una matriz, que además comparto esta matriz en un cuaderno de trabajo al final del libro, yo elaboré una matriz y puse, me gusta este negocio, qué capacidad tengo para hacerlo, es decir, qué experiencia, y si cuento o no realmente con los recursos para hacerlo. Y listé la salud, el negocio de salud que me interesaba, el negocio del entretenimiento y la literatura. Para los dos primeros, claro, me interesaban, me gustaban, pero yo no tenía idea. Yo de lo único que sé de salud es ir a la farmacia o al médico, no sé más. Entonces iba a ser muy complicado. Claro, me decían, bueno, pero podrías buscar un socio. Eso lo vamos a ver durante la presentación. Pero el socio tiene que complementar, no es que venga a decirte todo. Cuando evalué el tema del entretenimiento, me gustaba, tenía cierta experiencia porque mi padre había estado en el negocio del entretenimiento, sin embargo, yo no contaba con los recursos para hacerlo, porque un negocio de entretenimiento demanda muchísima inversión, por lo menos para el que yo tenía en la cabeza. Entonces, cuando llegué al tema de la literatura, escribir libros de autoayuda y comercializarlos, me di cuenta que, primero, que me gusta muchísimo, segundo, que tengo la capacidad, el talento para hacerlo, había ganado algunos concursos de más joven en escritura, y en tema de recursos me era posible, porque en realidad no había demasiada inversión para eso. Entonces fue el sueño elegido dentro de ciertos criterios. Un cuarto criterio es el timing o el tiempo correcto para elegir ese sueño. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo lanzo, me quiero meter a la piscina del emprendimiento, tengo que ver si efectivamente mi emprendimiento va de acuerdo a las necesidades del mercado. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando empieza la pandemia, al poco tiempo muchas personas se quedaron sin empleo, entonces comenzaron a generar emprendimientos, y en una de las incubadoras en las que estaba como jurado, me llamaron para ser juez de una plataforma de chicos que se iban a presentar con sus proyectos. Y hubo uno que presentó un proyecto sobre prendas de vestir con material orgánico y reciclables. Y claro, el proyecto era muy lindo, muy bonito, sin embargo, todos los estudios que emitían las entidades financieras, algunos bancos, algunas agencias de economía, demostraban que los sectores que iban a estar más afectados durante esta pandemia iban a ser básicamente los que no eran de primera necesidad. ¿Cuáles? El entretenimiento, el tema de accesorios y ropa. Entonces, mi primera pregunta al chico que presentó el proyecto fue, ¿por qué crees tú que funcionaría este proyecto si no estamos en el momento correcto para comenzar a comercializar ropa? Porque encima no sabíamos cuándo íbamos a volver a la presencialidad para comprar y no estaba activado el delivery. El proyecto era muy bonito, sin embargo el tiempo no era el más adecuado. Entonces, cuando uno elige un sueño emprendedor a trabajar, tiene que evaluar si estamos en el momento correcto. Tercero, el sueño que nosotros tenemos que elegir tiene que generar ingresos y ser sostenible. ¿Y por qué lo detallo y lo comento y lo he puesto ahí muy claro? Porque ahora están muy de moda los emprendimientos sociales, es decir, los emprendimientos que tienen impacto en la sociedad. Quizá la palabra no sea moda, quizá la palabra en realidad son más necesarios ahora porque hemos encontrado muchos vacíos en temas de servicios sociales como la salud, la salubridad, etc. Sin embargo, muchas veces los emprendedores confunden emprendimiento social con ONG. ¿Cuál es la gran diferencia? Que la ONG es una institución que va a abordar una necesidad, por ejemplo, la desnutrición infantil, pero va a vivir de las donaciones. Eso no es un emprendimiento social. Por otro lado, el emprendimiento social es, yo voy a identificar una problemática que es la desnutrición en los niños, pero voy a generar mis ingresos para poder abordar este problema y además para generar
el pago de los sueldos de las personas que van a trabajar en mi emprendimiento, el sueldo que yo voy a tener como fundador, etc. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la generación de ingresos es fundamental para un emprendimiento. Si no hay ingresos, probablemente fracase, como las estadísticas que le estaba demostrando hace poco. Y por último, la fecha de inicio. Cuando uno elige un sueño emprendedor, tiene que ponerse una fecha de arranque, porque si no, uno se la pasa pensando, pensando y nunca sale a flote el emprendimiento. Yo tengo que ponerme, yo por ejemplo me puse una meta, yo quiero ser un emprendedor literario antes de los 40 años. Y efectivamente publiqué mi libro cumpliendo los 40 años. Porque si no, el tiempo se alarga. ¿Y cuál es el problema de que el tiempo se alargue? No solamente de que dejas de generar ingresos, de percibir ingresos, de ganar mercado, etcétera, sino porque alguien más puede tener la misma idea que tú y lanzarse al mercado. Muy bien. Vemos aquí un auto rojo. Esto tiene mucho que ver con un estudio de mercado, que yo les voy a pasar el video, y vamos a tratar de no escuchar lo que hablan en el video, solamente de observarlo. Y solamente al observarlo nos vamos a dar cuenta de qué se trata. Can a truck make you more handsome? More dependable? More rugged? We came here to find out. We talked to real people, not actors, including kids, mature people, young single women, rich housewives, guys with beards. Hello, thank you for coming. We showed them two pictures of the same guy in the same location. The only difference? The vehicle behind him. Which guy is more handsome? Left. Drive with the truck. He just looks, you know, more bam. Which man is sexier? Truck, yeah. Which one of these two guys would you rather have date your daughter? This guy is definitely the guy your mom wants you to marry, and this is the guy you're going to run off to and leave him to be with him. That truck is going to protect my little girl, and I'm always concerned about getting her home safe. Show me how a truck guy would shake my hand. Oh, The guy with the truck would definitely have like a German Shepherd dog. I mean, come on. Like a tarantula, a rattlesnake, what kind of pet would this guy have? maybe like some birds. If this guy could grow facial hair, what would he grow? Just a soul patch. The truck guy. Mutton chops. In a zombie apocalypse, The truck. What's the matter with you? which one is cooler? He's driving a four-door truck. That says it all. He's living and he's existing. He's like, yeah, I'm cruising and I'm gonna go to the beach now. And this guy's like, yeah, I'm gonna go home and watch TV. I'm not sure of the definition of cool, but if it means doing what he wants, when he wants, the guy with the truck. After 12 groups in 2 days, we learned that truck guys are 85% more handsome, That one right there has way more sex appeal. 76% more resourceful, I'm gonna call him. You're in a jam, call a truck. and 100% more likely to have an awesome pet. Timberwolf Husky. Clearly, people feel strongly about truck guys. It is the guy. Hi, I'm Scott, and this is the all-new 2015 Chevy Colorado. With built-in 4G LTE Wi-Fi, best-in-class V6 fuel economy, It feels like a car. advanced safety features, It's wonderful. and a flexible cargo bed. You guys want to check out the bed? You know you want a truck. The all-new Chevy Colorado. Muy bien. ¿Qué nos quiere decir esta investigación? Esta fue una investigación que llevó a cabo la marca Chevrolet, mostrando dos fotografías con la misma persona. Un lado estaba el joven con un Toyota Yaris, aparentemente, y en la otra fotografía estaba con un camión rojo. Cuando le preguntan en el focus groups a niños, a adultos mayores, a mujeres y a hombres, cuando comienzan a hacer las comparaciones de la fotografía del mismo chico, pero en un Toyota Yaris, y del mismo chico en un Chevrolet, en una camioneta Chevrolet, todos decían que al chico se le veía más guapo, más seguro, más prometedor, más exitoso cuando estaba al lado de la camioneta roja.
Eso obviamente evidenció que el auto que acompaña a una persona genera unas percepciones distintas en quienes lo ven. ¿Eso en qué se resume? Básicamente en lo que es investigar. Cuando yo elijo mi sueño emprendedor, vamos a poner el ejemplo, yo elijo dedicarme a la venta de mascarillas para la pandemia, yo tengo que investigar el mercado. No me puedo solamente lanzar, y esto es un caso real. Cuando empezó la pandemia, mucha gente se aventuró a importar mascarillas y las importó a un precio carísimo, porque claro, en todo el mundo se demandaban mascarillas, entonces pagaron precios muy altos. Al pagar precios muy altos, llegaron al Perú y las tuvieron que vender a precios carísimos, a 15, 18, 20 soles una mascarilla, que ahora, que aún cuando no ha terminado la pandemia, pero que ya se estabilizaron los mercados, cuestan hasta 1 sol. Esta tragedia en realidad para mucha gente que ha perdido plata, yo conozco muchos emprendedores cercanos que han perdido bastante dinero con el tema de la importación de las mascarillas, tiene un solo origen, y que fue el no haber investigado. Cuando uno se va a lanzar el emprendimiento, ya tienes clara la idea, qué es lo que quieres hacer, tienes que investigar. ¿Y qué es lo que se investiga? Primero hay que investigar si existe un producto o un servicio similar que se está ofreciendo en el mercado. Si tiene aceptación, por qué canales se vende, cuál es el precio referencial en promedio de los productos similares a los que yo podría vender. Todo lo relacionado al mercado. Tengo que realizar 2 tipos de investigación. La primaria, es decir, yo mismo genero mis encuestas, hago mis entrevistas para generar mi propia investigación, y la secundaria, que es buscar información que ya existe en el mercado, que normalmente se busca en internet. ¿Cómo es el orden? A veces uno piensa, me voy primero, valga la redundancia, por la primaria. No, primero yo empiezo por la información secundaria. Vamos a imaginarnos que yo voy a vender ahora lentes, como viene el verano, lentes de sol que tienen protección UV, pero que están hechos de bambú, porque esto contribuye con el medio ambiente, no se produce más plástico, etc. Ok, lo que yo tengo que hacer como información secundaria de la investigación es buscar en internet si existen productos similares, en qué países existen, cuánto cuestan, etc. Porque eso me va a ayudar a determinar lo que yo voy a preguntar en mi estudio de mercado derivado de la información primaria. Cuando yo haga mi encuesta y pregunte cuánto pagarías por un lente de este tipo, estarías dispuesto a comprarlo o no, en dónde te gustaría comprarlo, etc. Entonces es muy importante tener en cuenta que la investigación, primero, que es crucial para el tema del emprendimiento y que tiene que dividirse en 2, información secundaria y primaria. ¿Qué más? Acá tenemos a un amiguito muy conocido entre todos nosotros, al bien conocido Mickey Mouse. ¿Y qué es lo que pasa con Mickey Mouse? Él, como ustedes saben, nació ya Mickey Mouse debe tener más de 60, 70 años, nace en los Estados Unidos, es hijo de un señor que se llama Walt Disney, y este ratoncito, en poco tiempo, su creador, su papá, generó un imperio que hasta ahora existe y es muy conocido, que son todos los parques temáticos de Disney. Pero, ¿qué es lo que hace Disney? ¿Qué podemos rescatar de Disney que podemos aplicar a nuestro emprendimiento? Vamos a verlo otra vez en otro video.
Cuando una persona va a Disney, lo que básicamente comienza a sentir son experiencias. Comienza a sentir sensaciones. Disney lo que le brinda a las personas que la visitan es una experiencia de entretenimiento en la que uno siente que todos los sueños se pueden hacer realidad. Ese es realmente el negocio de Walt Disney y de los parques temáticos que están ubicados en California y en Orlando. Sentir que cuando pisas Disney, todo lo que tú te imaginaste de niño, lo que te imaginas de grande y todo lo que ves en televisión y lo que hasta puedes soñar cuando duermes, es realidad, se hace realidad en estos parques temáticos. Y eso se llama producir. ¿Qué produzco? La experiencia. Cuando yo fundo mi emprendimiento, tengo, además de tener claro qué voy a vender, qué voy a comercializar, si es un producto, si es un servicio, tengo que tener claro cuál es la experiencia que quiero que el cliente desarrolle, sienta en ese momento al momento de consumir mi producto. Vamos a poner un ejemplo muy común, muy simple y que en el Perú lo tenemos en cada esquina, que son los restaurantes. Los restaurantes son el emprendimiento predilecto de nosotros los peruanos porque nos gusta comer y nos gusta comer bien. Cuando un cliente va a un restaurante, no solamente pide un plato para comer, lo que el cliente busca es una experiencia. Y esa experiencia se conforma de una persona que lo recibe en la puerta, que lo saluda con una sonrisa, que si es un niño le regala un globo, que luego lo lleva a su mesa, lo sienta, luego viene otra persona, le toma el pedido, a la vez que conversa con el cliente de las cosas que suceden en el día o de las que han pasado en la semana. Luego viene el pedido, se lo sirven en un emplatado, es decir, en una forma, en una distribución muy bonita, con presentaciones muy bonitas. Pasa 1 o 2 horas del almuerzo y luego viene otra persona a preguntar cómo les fue con el almuerzo, etc. Luego viene una encuesta, luego viene la despedida en la puerta y le regalan otro globo. Todo eso no es algo improvisado. Todo eso es una experiencia que se ha producido detrás de las cocinas, tras bambalinas, que la han creado expertos en experiencia en el usuario y que nosotros como emprendedores también lo podemos crear. Como les comento, en la parte final de mi nuevo libro hay un cuaderno de trabajo que también les enseño paso a paso, es un proceso un poco largo, cómo hacer esa experiencia, cómo producirla. Lo importante es que el cliente sienta que cuando consume un producto nuestro, está viviendo una experiencia de satisfacción que va más allá de comerse una hamburguesa en un restaurante. Esta experiencia también no se ciñe solamente al momento de realizar o de brindar el servicio, sino también viene después. Y esto pasa mucho ahora, por ejemplo, en los deliveries. Como ahora casi todo el mundo pide las cosas y se las llevan, lo que tenemos que hacer es que esta experiencia de recepción del cliente vaya más allá. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo ropa para bebés, vía delivery, porque ya ahora el delivery está abierto, hay cambio de estación y en realidad los niños tienen que comprar, tenemos que comprarles algo de ropa de cambio de estación porque los niños crecen muy rápido. Entonces, me van a pedir a mí un par de casacas. La forma tradicional es meter el par de casacas en una bolsa y mandársela con un motorizado y se acabó. La experiencia que yo debería producir es tener una bolsa con el logo de nuestra empresa, de la empresa, de repente poner una tarjeta con el nombre del cliente, con una especie de dedicatoria, quizá agregarle, además de las 2 casacas, algo adicional para que se acuerde siempre de nosotros, que puede ser un pedazo de tela con nuestro nombre, el nombre de la empresa, el teléfono, etcétera, que lo puedo usar, o de repente un colgador para las casacas, etcétera, y que además el motorizado, cuando llegue, no es que le haga un show, pero le entregue el producto con una especie de guión, le diga a nombre de la empresa Bebés 2.0, le hacemos entrega de esto para que sus hijos, etcétera, etcétera. Tenemos que crear una experiencia. No solamente es, recoge las casacas, te la mando y el motorizado te la deja, le echa alcohol para que no te contagies y se acabó. Eso no es el ideal de una experiencia. ¿Qué vemos aquí?
Aquí vemos a una señora mayor, a un adulto mayor, y vemos a un joven. ¿Esto qué significa? ¿Qué tiene que ver? Cuando uno comienza a emprender, hay un dicho que yo siempre lo recuerdo que lo decían en mi casa y es, en la puerta del horno se quema el pan. Y eso tenía que ver con que uno no debería contar mucho las cosas o lo que se le venía, los planes, porque se te podía salar el plan, ya sea porque alguien se lo copiaba o te envidiaba o porque algo podía pasar. Sin embargo, en el ecosistema del emprendimiento de ahora, de esta época, eso ya no es válido. ¿Por qué? Porque cuando emprendemos, tenemos que contarle a la gente en qué estamos. ¿Y por qué le tenemos que contar a la gente en qué estamos? Porque si no contamos a la gente en qué estamos, ¿cómo vamos a encontrar los recursos que normalmente son escasos? ¿Cuál es el recurso más escaso siempre? La plata. Entonces, tenemos que contar cómo lograr, cómo estamos haciendo para emprender, etcétera, etcétera. Yo les cuento algo, una historia muy propia mía, muy particular mía, y la cuento así con esta pasión porque siempre me trae lindos recuerdos. Cuando yo lancé mi primer libro, mi primer producto, ya había logrado la sociedad con la editorial, etcétera. Teníamos programada la presentación en el Perú, y mi sueño siempre había sido presentar mi libro en Nueva York, en la ciudad de los grandes intelectuales, de las artes, de la moda, la ciudad para mí más maravillosa del mundo. Pero era un sueño que parecía inalcanzable en realidad, porque ¿cómo iba yo, un emprendedor social en la literatura nuevo, llegar a Nueva York si todavía en Lima no me conocían en esa faceta? Solamente me conocían como director en una universidad, pero no como un escritor. Sin embargo, por mi trabajo, etcétera, yo tenía que estar participando de muchas reuniones. Y en una de las tantas reuniones a las que yo iba, y que además repetía como loro, que estaba metiéndome en el emprendimiento literario, le conté a una persona que mi sueño, que ya se estaba haciendo realidad, que iba a lanzar mi libro en la Feria Internacional del Libro de Lima, pero que también quería hacerlo en Nueva York. Esta persona me escuchó y de pronto me dijo, yo conozco a alguien que ha trabajado en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Te voy a contactar con la persona. Me contactó con la persona y esta persona me contactó con el cónsul general en Nueva York y claro, todo pasó muy rápido, todo pasó en prácticamente 3-4 días y el cónsul general de Nueva York me respondió el correo que yo le escribí y me invitó a presentar en mi libro en el consulado de Nueva York. ¿Por qué? Porque el consulado del Perú en Nueva York, como en otros, imagino yo, promueven a artistas, emprendedores, etcétera, a que sean conocidos también en el exterior. Y esto sucedió simplemente porque yo empecé a contar el emprendimiento literario que estaba llevando a cabo. Y así hay muchísimos casos. A veces uno piensa, pucha, pero ¿quién va a querer escucharme si soy joven, no tengo experiencia, recién estoy empezando? No es del todo cierto. Hay mucha gente, yo conozco mucha gente que está dispuesta, empresarios, ejecutivos, exitosos, de mucho éxito, que sí se reúnen con emprendedores jóvenes y los escuchan, los aconsejan, porque es gente que ya pasó por lo que nosotros vamos a pasar. Entonces, es muy importante que cuando decidamos emprender, tengamos en cuenta lo que es la fase del consultar. Ir donde cada persona que consideramos que nos puede ayudar para que nos brinde su consejo. Aquí vemos una parejita muy entretenida. ¿Qué tiene que ver esto con el emprendimiento? Llegar a un puerto remando solo es posible, pero cuando lo hacemos con otras personas más, llegamos más rápido. Cuando uno decide emprender, tiene que tener en la cabeza que en esta época, emprender solo es muy difícil, muy complicado. Es mejor tener socio, es mejor unirse con alguien. ¿Y por qué es mejor unirse con alguien? Primero porque los recursos escasean, uno de ellos es el tiempo, entonces es mejor compartir las tareas con otra persona, y lo otro porque no necesariamente uno sabe todo. Uno puede, yo por ejemplo tenía mucha idea del emprendimiento literario, de lo que quería escribir, a qué segmento dirigirme, sin embargo había un tema de
la producción física, es decir, la impresión del libro, la logística, la distribución, la comercialización, que yo lo conocía porque estudié administración y me especialicé en marketing. Sin embargo, en términos ya de productos tangibles, no lo conocía realmente, porque yo prácticamente toda mi vida he trabajado en servicios. Trabajé casi 5 años en consumo masivo, en Alicor, pero luego estuve trabajando en banca, educación, seguros. Entonces, básicamente, servicios intangibles. Emprender en la literatura implicaba un producto físico, que es el libro, y una distribución. En tanto, busqué asociarme con una editorial. Me asocié con una editorial, escribí para ellos un libro, y luego conocí a la maravillosa gente de Bruño, y ahora estoy trabajando con ellos ya bastantes publicaciones. Todas mis publicaciones son con Editorial Bruño. Y eso tiene que resumirse en una sola palabra: unirse. Hay que asociarnos con una persona que comparta nuestros sueños, que además nos complemente tanto en competencias, en recursos financieros o de tiempo, y sobre todo que comparta los valores que nosotros tenemos. Si nosotros somos personas honradas, serias, leales, colaborativas, jamás vamos a buscar a un socio que sea tramposo, mentiroso, que nos meta cabeza. Eso es sumamente importante. Una vez que nosotros ya nos hemos asociado con alguien, o con 3 o 4, ahora normalmente en los emprendimientos que yo veo en las incubadoras, los chicos vienen en grupos de 3, 4 máximo, y buscan complementos muy interesantes. Normalmente uno es el que se encarga de la parte técnica, es decir, del corazón del emprendimiento, el otro de la parte financiera, y la pata crucial, el tema de marketing y ventas, porque si no hay ventas, no existe emprendimiento. Entonces, siempre hay que buscar esos perfiles para asociarnos. Luego, ¿qué viene? Luego viene pues ya el tema de, casi como lo vemos acá, el mar, la piscina. Hay que lanzarse al mercado. No hay que esperar mucho, porque si esperamos mucho, como lo decía al inicio, alguien nos puede atrasar. Las buenas ideas en el mundo están por todos lados, y no necesariamente la idea que nosotros tenemos de emprendimiento es la única. Hay muchas personas que la tienen en la cabeza, y al tenerla en la cabeza, es factible de que alguien comience a hacerlo antes que nosotros. Entonces, si tenemos cubierto las 3 variables mínimas para lanzar un emprendimiento, que son el plan de negocio, ya está listo el plan de negocio, el plan de marketing y el plan de finanzas, en la parte financiera, ya podemos lanzarnos. Si esperamos mucho, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. No esperemos tanto, porque si no, podemos quedarnos fuera del mercado. Muy bien, eso sería todo de mi lado, pero antes de irnos, yo quisiera dejarlos con un video muy interesante, y que resume un poquito esta última parte.
Esto, como les decía, resume un poquito lo que hablábamos hace un rato. Si te quedas, te atrasan, si te demoras mucho en lanzar tu emprendimiento, alguien lo va a hacer, pero además también nos deja otro mensaje. Cuando uno tiene un emprendimiento y se emociona y lo lanza, está feliz como cuando tienes a tu enamorada y vas de la mano por un mall, por un centro comercial. Sin embargo, ten presente que al poco tiempo que tú lanzas tu emprendimiento van a aparecer miles muy parecidos si no son iguales. ¿Por qué? Porque los emprendedores tienden a copiarse, si sacas algo, alguien lo mejora, mejora el servicio, lo innova y sale otro similar. ¿Esto qué nos quiere decir? Que después de que emprendemos y lanzamos, siempre tenemos que estar renovándonos. Hay que reinventarse constantemente porque las copias van a abundar. Muchas gracias. Espero que les haya gustado esta ponencia. Ahí tienen mis redes. Estoy como Willy Wong. En el Facebook, LinkedIn y en Instagram. Cualquier consulta me pueden hacer por ahí por las redes. Y en la página web de editorialpruno.com.p está el libro para que lo puedan revisar y adquirir. Quedo abierto a las preguntas. Muchísimas gracias nuevamente. Muy bien, muchas gracias, Mr. Willy Wong. Vamos a iniciar con la ronda de preguntas, donde los participantes pueden escribir a través de preguntas y respuestas. La primera pregunta, por parte de Cristian Machado, nos dice: ¿cómo ve el contexto en los próximos meses en el Perú? ¿Qué productos y servicios cree que tendrán un mayor impacto en el mercado? Mira, el contexto yo creo que no va a ser tan duro como el de ahora, porque ahora estamos en un contexto bastante complicado, definitivamente. Yo creo que el otro año el PBI, no creo, estoy seguro y ya las cifras lo demuestran, el PBI va a crecer muchísimo y todavía van a seguir en auge los sectores de salud, porque ha quedado evidenciado que la salud es muy precaria en el Perú y como se sabe en el emprendimiento social, cuando existe un tema no atendido por el Estado, un caos en la sociedad, las oportunidades de emprendimiento social suben muchísimo. Y ahorita lo que ha evidenciado esta pandemia es que la salud no ha sido de alguna manera muy bien atendida, entonces yo creo que todavía ahí hay muchas oportunidades para emprender, y no necesariamente con emprendimientos grandes, de poner una clínica o un sistema de seguro integral, sino de muchos servicios complementarios. Creo que ahí tienes una muy buena oportunidad. El tema de alimentos también, porque la gente está tomando conciencia en mejorar su alimentación. Hemos visto en las estadísticas que la gran mayoría de personas que ha fallecido es por obesidad, por diabetes, es decir, por malos hábitos alimenticios. Entonces yo creo que ahí tienes una muy buena oportunidad a explorar. Y por último, aunque parezca mentira y digan que no, que el entretenimiento, etc., yo creo que el entretenimiento reloaded, es decir, reinventado con nuevas formas, va a ser un boom, porque ya hemos visto que no se puede ir a los cines, se están abriendo nuevamente como era hace muchos años, bueno, hace muchas décadas en realidad, los autocinemas. Entonces el entretenimiento va a tener un vuelco muy, muy grande e interesante. Esos tres segmentos yo creo que son buenos y además factibles de que gente joven como ustedes puedan ingresar. Porque lo que yo siempre les recomiendo a mis estudiantes y también a ustedes, porque desde ahora van a ser seguros mis estudiantes y yo encantado que me escriban a mis redes para mentorearlos, es empieza con cosas que sean posibles. Está bien soñar grande, alto y subir y el cielo es el límite, pero también hay que ponerle cable a tierra. Entonces, si eres un joven que nunca se ha emprendido y que tienes ese bicho ahí, empieza por algo que sea posible hacer. Entonces, en estos tres negocios yo creo que es posible. Bueno, invitar a todos los participantes a que se registren en el link que se ha enviado a través del chat, para que por favor registren su asistencia. La siguiente pregunta, Magíster, es de Leslie Morales y dice: si decidiera tener una empresa perfecta, ¿cuál sería el primer cambio que debería hacer? Ya, el primer cambio es en que no pienses que existe la empresa perfecta. Ese es el primer cambio. No existe la empresa perfecta, Reina.
Lo que existe son empresas que atienden adecuadamente a sus clientes. Eso es lo que tú tienes que tener en la cabeza. Que cada día que te levantes tienes que pensar en cómo servir mejor a tus clientes para no perderlos. Porque es mejor tener a un cliente fidelizado que buscar uno nuevo. Buscar uno nuevo siempre es más caro y más difícil. En cambio, mantener al que ya tienes es más barato y más satisfactorio. Eso es lo primero que tienes que pensar. Cómo siempre mantener fidelizado, servir adecuadamente a tus clientes. Siguiente pregunta nos dice, ¿de qué manera puedo resaltar en el marketing de un negocio de comida exigiendo muchas competencias ahora? Vuelvo a repetir la pregunta. Por parte de Ana de la Cruz, nos dice, ¿de qué manera puedo resaltar en el marketing de un negocio de comida existiendo muchas competencias ahora? Ya, lo primero que tú tienes que identificar es cuál es el diferencial de tu negocio de gastronomía, el negocio de comida. ¿Qué es lo que lo hace diferente del resto? ¿Es la sazón? ¿Es la experiencia que tú le das al cliente cuando le envías la comida o cuando estemos en la presencialidad, cuando va a tu local? ¿Es la ubicación? ¿Es el precio? Porque en el marketing hay muchas estrategias para competir. Compites por precio, compites por calidad, etc. Entonces lo primero que tú tienes que analizar es qué es lo que hace diferente mi negocio de comida del resto. Una vez que ya lo has identificado, ahí le metes todas las balas para empezar tu plan de marketing. La siguiente pregunta es de Lisette Olivos. Dice, buenas tardes. Con respecto a contar parte de nuestros proyectos o sueños, ¿qué tanto podemos confiarnos? Porque puede pasar que le contamos a alguien y toma nuestra idea, contando con personas confiables. Sí. A ver, lo primero que tenemos que pensar es que ideas similares a las nuestras van a haber muchísimas. Muchas. Ya no existen porque si uno se pone a pensar, en el mundo está todo prácticamente creado. Lo único que falta crear ya son robots que te den masajes. Pero después ya prácticamente está todo listo. Entonces, cuando uno cuenta su proyecto a alguien, lo que tienes que contarle es el marco general. Obviamente no le vas a contar el detalle de qué lo hace diferente. O por ejemplo, si tú vas a competir por costos, vas a hacer de repente mantas de alpaca para el invierno, pero como no quieres atentar contra los animales, tiene un tratamiento especial, etcétera, etcétera. Estoy hablando cualquier ejemplo para no señalar ninguno. Obviamente que no le vas a contar quién es tu proveedor de esa alpaca tan fina. Le tienes que dar el marco, pero no darle el detalle. Es como decir, tú eres un banquero, tienes un banco, vas a contar tu negocio, pero no le vas a contar dónde queda la bóveda, porque si no te la van a ir a robar al día siguiente. Algo así. Fabiola Cuña realiza la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo investigar con profundidad el mercado? Muy bien, excelente pregunta. Yo siempre recomiendo que para empezar una investigación tenemos que también recurrir a la literatura, a los libros, para que nos enmarquen. Los grandes autores de investigación de mercado son Malhotra, él es el clásico, puedes leer ese libro para que te dé un marco, puedes leer versiones más resumidas, puedes leer guías prácticas como el libro que les cuento que yo he publicado, Cómo realizar mi sueño emprendedor, en donde está muy resumido cómo hacer un formulario, una encuesta o cómo hacer una guía de pautas, es decir, para entrevistar personas. ¿Cómo llegas a más profundidad? Definitivamente, con una buena herramienta, es decir, con una buena encuesta. Y la encuesta tiene que estar muy estructurada, no tienen que ser preguntas que induzcan a la persona a una respuesta, tienen que ser preguntas planas, imparciales, y otras técnicas más que en el libro las detallo. Y la segunda variable que te va a llegar a permitir profundizar en el mercado es la muestra. Obviamente, si tú investigas a 5 personas, esa investigación no sirve para nada. Por lo menos tendrás que entrevistar a 200, 220 personas. La muestra es determinante. Muchos emprendedores me dicen, Willy, pero yo he hecho mi encuesta y me ha salido positivo mi proyecto. Ya, ¿cuántos has encuestado, campeón? 15. Ya, pues 15. Entre tu familia, ahí están los 15. O sea, está muy sesgado. La muestra determina mucho también el alcance
de la investigación. Siguiente pregunta es de Edwin Florentino y dice: Magister Willy, buenas tardes. Mi consulta es, ¿cuál cree usted que es el nicho de mercado que ofrece mayor oportunidades para los emprendedores peruanos? A ver, si hablamos de oportunidades en general, como les mencionaba hace un momento, todo lo que sea emprendimiento social, es decir, caos, problemas recurrentes en el Perú que no han podido ser atendidos por un ente gubernamental, son oportunidades para los emprendedores. Ejemplo, el sector salud, muchos años olvidado, etcétera, hay una oportunidad en la que podemos entrar. Eso en cuanto a un panorama general. Si vamos a segmentos, yo creo que tenemos una población de jóvenes muy grande, muy grande, que pueden ser potenciales consumidores de cualquier emprendimiento bien estructurado. Entonces, hay una masa interesante. Otro segmento que está no atendido como debería ser son los de los adultos mayores. Creo que también ahí tenemos una oportunidad, porque en el Perú se jubilan las personas a los 65 años, pero a los 65 años siguen jóvenes. Y se tienen que limitar probablemente a estar en su casa o tener un cachuelo, etc. Entonces, podemos generar emprendimientos que aborden este olvido en realidad por nuestros adultos mayores. Entonces, en términos generales, yo creo que la salud sigue siendo una oportunidad, y en términos de segmentos, tanto jóvenes como adultos mayores es una población grande, tanto en cantidad para los jóvenes y en oportunidades para brindar servicios en el adulto mayor. Luis Gerardo Castillo, su pregunta es, ¿un negocio de delivery sería factible? El negocio de delivery como intermediario, sí. ¿Por qué puntualizo como intermediario? Porque pueden haber dos tipos. Que tú pongas una empresa de delivery y te llenes de 20 motos, compres las 20 motos, contrates a los 20 choferes y tienes una estructura pesada, grande y además costosa. El negocio intermediario es como el que tiene Rappi o Globo, que ellos ponen el aplicativo y lo que realmente solamente hacen es unir a alguien que quiere mandar o recoger algo y con una persona que tiene su moto, que es el dueño de la moto y que la maneja además la moto. Entonces tú te conviertes solamente en un intermediario. Creas un aplicativo que va a unir al que pide algo con el que le puede recoger, pero tú ahí no eres dueño ni de la moto, no tienes en planilla a los choferes, ni tienes una estructura pesada. Si el negocio es así, yo creo que es factible. Ahora, la competencia es grande, crear un aplicativo no es tan caro como antes, pero requiere cierta inversión de tecnología, etc. Pero definitivamente es mucho mejor que el negocio tradicional de comprarte una flota de motos, contratar una flota de choferes que te va a salir carísimo y que probablemente en el tiempo cambie. La siguiente pregunta es de Sheila Espinosa. Ella dice: al tener una idea de emprendimiento, la primera problemática a la que nos enfrentamos es el dinero, es decir, el capital. ¿Cómo afrontamos ello? ¿Cómo verlo como un problema? ¿Cómo no verlo como un problema? Perdón. Efectivamente. La plata siempre es un problema para los emprendedores. Siempre tenemos problemas de plata, ya sea para empezar el negocio, ya sea para después mantenerlo, etc. Hay muchas formas de financiamiento. La típica es, voy y pido préstamo a un banco, a una caja municipal, etc. Pero es la opción más cara. Claro, es la que tienes a la vuelta de esquina, porque ahora todo el mundo sale de su casa y encuentra una agencia bancaria a menos de 10 o 5 cuadras. Pero claro, es la opción más cara. Las tasas de interés para los emprendedores es carísima. La otra opción es recurrir a financiamientos especialmente para emprendedores, que hay, pero que no son tantos, los capitales semilla, etc. Pero otra buena fuente que yo siempre recomiendo a mis estudiantes son los concursos de las incubadoras. Tú te presentas a una incubadora, que ahora hay muchas en el Perú, con tu proyecto bien planteado, y ellos tienen montos ya asignados que a los ganadores se los dan, en realidad se los regalan, porque no están obligados a devolverlo, no es un préstamo. Ahora, ¿cuál es el reto de presentarse a una incubadora? El reto es presentar algo totalmente novedoso, que le llame la atención a la incubadora, que esté entre los lineamientos de lo que pide la incubadora, y que además esté bien estructurado. A mí cuando
los jóvenes en las incubadoras preguntan, Willy, ¿y qué es lo que tengo que hacer para ganarme el cheque? Bueno, lo que tienes que hacer es presentar un buen proyecto, no hay otra, o sea, acá no hay magia. Tienes que tener un buen plan de negocio, un buen plan financiero, porque la incubadora lo que quiere ver es, ok, tú quieres que yo te regale la plata, pero yo quiero ver cómo la vas a invertir, cómo la vas a recuperar, al margen de que a mí no me la des. Porque sí, y esto no es infidencia, han habido concursos en los que se han presentado chicos con un proyecto bonito, novedoso, etcétera, ganaban 20.000, 30.000 soles y lo que hacía el dueño del emprendimiento se compraba un carro. Se compraba un carro, se tiraba la plata y no hacía nada más. Y claro, como no estaba obligado a devolver el dinero, no pasaba nada. Entonces, ahora las incubadoras son más incisivas en ver en qué vas a invertir la plata y cómo vas a recuperar esa plata. Y el tercer paso es el plan de marketing. Eso es crucial, porque una empresa, si no vende, no existe. Yo he escuchado a muchas, ni siquiera emprendedores, empresarios que dicen, crisis, vuélate el presupuesto de ventas, ya no más publicidad. Entonces, como yo me pregunto, bueno, si no hay publicidad, no hay ventas, no hay vendedores, ¿a quién le vas a vender? Es complicado. Entonces, las incubadoras lo que se fijan es un buen plan de marketing. Y otro que le da mucho peso, respaldo al emprendimiento es la variedad de los perfiles que componen el emprendimiento. Si tú, por ejemplo, por ahí he leído a alguien de psicología, si tú eres un psicólogo, quieres poner un asesoramiento psicológico, virtual, etcétera, bacán, en la incubadora va a decir, sí, tiene la parte técnica, pero quiero ver un perfil que sea socio, que sepa de finanzas, otro que sepa de marketing, eso también le da respaldo. Entonces, en las incubadoras se puede encontrar financiamiento, hay dinero en las incubadoras que lo pueden destinar, y lo otro es, hay una página que a mí me gusta mucho que se llama Kickstarter. Esta es una página internacional y hay proyectos de todo el mundo. Del Perú hay, no tengo la cifra ahorita, pero hay varios, son más de 10 que han recaudado fondos. Y es una página básicamente para emprendimientos relacionados con el arte, el entretenimiento, lo audiovisual, que ahora también está bastante de moda. Y lo que tú haces es te filmas a ti, filmas un poco el emprendimiento, de qué se trata, y lo subes a esta plataforma. Y comienzas a pedir donaciones. Entonces la gente de fuera, en otros países, que tiene un poquito más de sentido de lo que es realmente apoyar a los emprendedores, comienza a donarte. Y yo conozco gente que ha logrado que de dólar en dólar que le donaban, llegaron a tener $10.000 y empezaron su emprendimiento. ¿Y qué les ofrecen los emprendedores a estos donantes? Les ofrecen reconocerlos, por ejemplo, cuando ya lancen el emprendimiento, o si, por ejemplo, es un emprendimiento que va a distribuir tarjetas de felicitación por la red a 10 centavos de dólar, le regala una tarjeta a cada uno de los donantes. Entonces, es una relación muy, muy bonita. Yo creo que esa también es una muy buena opción. Existen otras opciones de financiamiento que ya son un poco más complicadas, que es darle cierto porcentaje de acciones a un inversionista. Si tú me das tanto dinero, yo te doy el 5% de acciones. Yo ahí a veces no las recomiendo mucho porque normalmente estos inversionistas solamente ponen la plata y se desentienden, ya no te ven más, etcétera, pero tú tienes que rendirle cuenta y de alguna manera siempre vas a estar amarrado hasta que ese inversionista decida vender sus acciones y además las vende a quien le da la gana. Entonces tú puedes tener otro socio que no sabes quién es. Muy bien, Willy Wong. Agradecer por su excelente exposición, así como a todos los participantes por su asistencia a este evento, que le da realce que corresponde. De esa manera hemos concluido este taller, esta conferencia.